Otro tema también que había sugerido Gastón y que me parece también muy chulo es la simulación que se ha hecho de los jets, porque la verdad es que me alucinan todas estas simulaciones de procesos físicos tan extremos y de las cuales pues aprendemos mucho, ¿no? Los jets, en este caso, del agujero negro de M87 estrella, ¿no? Este agujero negro supermasivo que está en el corazón de la galaxia M87 y que fue el que se hizo la imagen del telescopio del horizonte de eventos, ese donut, ¿no? Esa famosa imagen del agujero negro, que por cierto hay un documental, ¿no? No sé si lo comentamos alguna vez, que está bonito, está curioso, creo que era en Netflix, ¿cómo era? A mí me gustó eso, sí, es un documental de Peter Gallison, que es Mm. el que es ahora el director del Black Hole Initiative. Después de Avi Loeb se fue, y Peter Gallison, que es profesor en el Departamento de Historia también en Harvard, es el director del PHI, él es el director también y es quien donó al MoMA la foto del agujero negro, la misma persona. Él es el que hizo el documental, a mí me gustó también. Sí. Ujú. No sé qué Está piensa bonito Francis, porque que te pone la parte observacional y la parte teórica mm, y, bueno, creo que está un poco metido con calzador, pero da una imagen bonita de esta física tan teórica desde dentro, ¿no? De gente como, bueno, como Stephen Hawking, ¿no? Y Hertog y, mm, ¿cómo se llamaba la otra colaboradora? No recuerdo, ¿no? Porque, Jaco, ¿eh? Sasha Jaco. Vale. Sasha Jaco, Perry, Strominger y Hawking. Sí, no sé, a mí, yo justo en esa época vivía en Boston y me acuerdo un poco de esa época y fue un poco así, digamos, como ese trabajo de Hawking, Perry, Strominger fue un poco, creo que fue bastante fidedigno a lo que, cómo fue la historia. Ujú. Eh, Bueno, pues aquí hacen, esto es como más, pues su trabajo de simulación, ¿no? De las mm. condiciones y Claro, que este es hay. un trabajo que salió en Nature Astronomy la semana pasada, si no me equivoco el 4, así que es justo una semana, si no me equivoco. El Lo 4 o apuntaré. 3 o por ahí. Es un paper que salió que es una simulación de magnetohidrodinámica relativista de las condiciones de ese agujero negro, es decir, M87 estrella, que es, si queremos ser precisos, la fuente asociada al agujero negro que está en el centro de la galaxia MC 87, que es una galaxia que está a 53 años luz, 53 millones de años luz, perdón. 53 años luz acá en la esquina, digo, Claro. 53 millones de años luz. Y, y, eh, y bueno, esa galaxia, bueno, o sea, conocemos la foto del agujero negro, la única que hay de su silueta, fotogénico por demás, no solamente por esa foto de abril de 2019, sino porque habrán recordado que a principios de este año vieron la foto en la que aparece peinado, es decir, aparece con la polarización, las líneas de polarización de la luz que uno le permite inferir el campo magnético en el centro de Messi 87, lo cual es crucial para este descubrimiento, porque hasta ahora uno sabía de hace mucho tiempo atrás. Incluso hay una foto hermosa de Hubble del telescopio Hubble de hace 15 años en el que se ve el jet de M87. M87 es una gran galaxia que tiene un enorme jet energético de materia y radiación que sale de su centro y se ve, cruza casi toda la galaxia, que es mucho más grande que la nuestra. Ese jet, uno tiene ideas teóricas de cómo se forman esos jets tan energéticos, y para que se formen es esencial, hasta donde entendemos, por el mecanismo físico que entendemos para generarlos, que exista un agujero negro que rota sobre su eje, tiene spin, y a su vez que exista un campo magnético. El mecanismo que explica semejante jet energético se conoce como Blandford-Snasek Mechanism, o sea, mecanismo de estos dos tipos, pero era de los 70, que era una cosa teórica, y hoy las observaciones del campo magnético en el centro del M87 muestran que es compatible con que el mecanismo ese sea el que está generando ese jet. Se Perdona, necesita. ese mecanismo, el primer autor, ese Blanford, no es el que hablamos hace un par de semanas hablando de la quiralidad, de un estudio sobre la quiralidad de que la quiralidad de las moléculas de la vida podía estar influenciada por los rayos cósmicos, los muones, etcétera. Uno de los firmantes, que les dije que era un pope que había trabajado en agujeros negros y que había propuesto un mecanismo, ¿no? Creo que Este era ese Blandford. Blanford. Es Sí, probable, la verdad que no lo sé, pero es probable. Es un tipo que hizo varios resultados interesantes lo voy a en buscar. astrofísica de agujeros negros. Si Blandford Snasek, Snasek se escribe como S-N-A-J-E-K, Snasek, y Blandford. Eh, bueno, hoy en día las observaciones son compatibles con que en efecto lo que está generando ese jet sea ese mecanismo. Y ese mecanismo es abstruso, involucra la rotación del agujero negro intrínseca sobre su eje. Eso hace que el agujero negro genere alrededor de él lo que se conoce como una ergoesfera. Esa ergoesfera
es una zona en la que nada puede estar quieto. En particular, el fluido cae, tuerce las líneas de campo de una manera muy particular y eso genera una inestabilidad que produce el jet. Bueno, Perdona, sí, lo confirmo, era efectivamente Roger Blanford, ¿verdad? Okay. Sí, sí. Sí, es Roger Blanford. Ok, Sí, perfecto. sí, el mismo. Bueno, esta simulación lo que hace es hacer una simulación magnetodinámica con mucho detalle, que ahora puedo decir que tiene en cuenta que otras no hayan tenido en cuenta. Es un gente muy buena, está Cruz Osorio, es el primer autor, hay gente del Black Hole Initiative, ya que hablábamos de Gallison y la película, es el mismo grupo, de varias instituciones. Bueno, hay varios autores, por ejemplo, el segundo autor es de ahí. Hay varias instituciones, hay muchos autores muy renombrados, y es una simulación muy completa, muy interesante, en particular tiene en cuenta, por ejemplo, las componentes no térmicas de la emisión. Pero para los que no sepan qué es esto, cuando uno dice una componente térmica de emisión, uno tiene en cuenta, en este caso, un plasma, que está alrededor del agujero negro, y bueno, hay una componente térmica que es, sale de emisión en función del calor que tiene. Grosso modo, uno lo modela con un cuerpo negro o correcciones a este, pero básicamente a tal temperatura y tal emisión. Pero hay otros fenómenos de emisión que no tienen que ver directamente con la temperatura. Todos ellos se llaman componentes no térmicas. Esto puede ser radiación de sincrotrón, por ejemplo. O sea, partículas aceleradas por campos magnéticos que emiten luz por estar aceleradas, pues son partículas cargadas que dan vueltas y emiten luz por la aceleración. Otro es, por ejemplo, efectos Compton. Viene un fotón y le pega un electrón y sale con otra energía. Entonces puede pasar ese tipo de fenómenos. Y también hay algunos otros tipos de emisiones no térmicas más complicados. Por ejemplo, algún protón que tenga justo la energía necesaria para una transición de niveles. Hay varias razones. Pero toda componente que no térmica se llama emisión no térmica. Entonces esta simulación tiene en cuenta eso. Y esto logró que le pegaron mucho de las observaciones del 87 con las simulaciones de magnetohidrodinámica en un gran ancho de banda, tanto en emisiones en radiofrecuencia, típicamente entre 10 a la 11 Hz o algo así, y también en el near infrared, el infrared cercano, ¿no? Que eso es algo así como 14 Hz o algo así. Entonces reproducen un gran ancho de banda las observaciones que uno tiene. Entonces esto es lo que lo hace interesante porque en particular la dependencia con el momento angular del agujero negro, que se sabía que tenía que ser grande, porque es eso lo que es necesario para producir semejante jet, parece que las cotas de ellos, o sea, cuáles son los valores favorecidos para que su simulación le pegue a las observaciones también, dicen que en unas unidades que se usan en relatividad general, que es usar el momento angular relativo a la masa, porque es un parámetro A que se usa cuando uno describe agujeros negros rotantes, que es cuán grande es el momento angular de este respecto a la masa que tiene, porque hay un límite para lo que puede rotar intrínsecamente un agujero negro, que en términos físicos no es exactamente así, pero grosso modo uno puede pensar que como mucho puede rotar de forma tal que su superficie vaya a velocidad de la luz, más que eso no puede. Entonces, que vaya a la mitad de esa velocidad ya es muchísimo. Estamos hablando de un objeto que rota a la mitad de la velocidad de la luz sobre su propio eje. Un objeto que a su vez tiene el tamaño del sistema solar. O sea, es enorme. Bueno, parece que ese es el límite inferior. Puede ser entre eso o lo máximo. Es decir, que está viajando, está rotando sobre su eje ese agujero negro enorme, un agujero negro de 6,6 mil millones de masas solares, está rotando sobre su eje a al menos la mitad de la velocidad de la luz, y encima se favorecen valores más grandes del spin. O sea, como es eso es lo interesante de esto, que permite no solamente reproducir este gran ancho de banda, sino que para hacerlo, los valores de spin, que ya se sabían altos, parecen ser más altos de lo que uno creía. Gastón, una pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos por los que un agujero negro como este tan grande consigue esa cantidad de momento angular? ¿Se supone que es todo heredado del material que cae? O sea, heredado, digamos, de la nube inicial que formó la galaxia. ¿O hay otras cosas? Sí, primero que cabe decir que uno puede especular mucho sobre cómo se forman los agujeros negros supermasivos, pero es muy difícil saberlo a ciencia cierta. Así que ya la formación de estos astros es complicada, saber su genealogía es complicado. Pero bueno, uno supone que se forman, al menos puede haber una semilla primordial en muchas teorías especulativas, pero uno supone que se van formando por acreción simultánea de materia, y va acretando más agujeros negros, más estrellas, más polvo y sobre todo un montón de material ionizado que va cayendo, que forma ese disco de acreción, esa corona incandescente que envuelve la silueta que todos vimos en la foto de M87. Eso va acretando, y claro,
depende de cuestiones contingentes, las condiciones iniciales de esa formación, así como vemos cualquier disco de acreción tiene un dado momento angular, bueno, este agujero negro empieza a heredar ese momento angular y sigue comiendo de esa manera, sumando al hecho que con los objetos relativistas es diferencial la forma de acretar. No le da lo mismo rotar para el mismo lado que su disco que en contra de su disco. La dinámica es distinta. Entonces hay que tener en cuenta ese efecto también. ¿Quieres decir que acreta con más probabilidad los que rotan a favor de lo que él ya está rotando? Exacto. Para rotar a favor del astro, estamos pensando ahora de un astro muy, muy rápidamente rotante, todo este efecto se hace notorio, hay un efecto de arrastre. Es decir, hay que ir más rápido para rotar junto con él. O dicho de otra manera, si uno quiere rotar contra él, siente un esfuerzo por revertir su rotación y acompañar ese giro, digamos, ¿no? Vale. Pero también hay que tener en cuenta que lo que tienes aquí básicamente es el resultado de haber comprimido mucha materia que originariamente estaba en una zona mucho más extensa, que tenía un cierto momento angular, comprimirla en un espacio muy pequeño, ¿no? Aunque bueno, claro, según estoy pensando, este argumento no sirve porque eso conserva el momento angular. Quiero decir que si tienes ese proceso conserva el momento angular, no lo amplifica. Hay muchísimos efectos a tener en cuenta acá. Por ejemplo, hay unos que son de un orden de magnitud todavía no observable, pero el día de mañana, cuando escrutemos mejor estas imágenes, quizás sí. Por ejemplo, duplicando la frecuencia de medición, que uno va a tener mayor resolución angular. Es el hecho de que un agujero negro con una dada masa, y la masa de este agujero negro se conoce, 6,6 por 10 a la 9 masas solares. Un agujero negro con la misma masa, si rota a la velocidad de la luz, tiene la mitad de tamaño que lo que tendría si no rotase. Contraintuitivo eso. O sea, es más chico. ¿Tamaño, volumen o tamaño área? El radio, en realidad. Radio, que es cierto, radio, es una buena pregunta la tuya, porque en realidad se hace oblongo y ya no es esférico, pero grosso modo pensemos, es el radio. Vale. El radio no es nada las que uno considera. Entonces, tiene menor radio. Entonces, también el tamaño, pero estamos hablando de la mitad, estamos hablando de un factor. Este no rota la velocidad de luz, quizás, pero rota más que la mitad de ella. Entonces, ese cambio es del orden de magnitud de su propio tamaño. Entonces, digamos, hay varios efectos interesados, porque si el día de mañana, de alguna forma, fantasiemos con que tenemos la posibilidad de escrutar mejor esa silueta y ver su forma y chequear si la relatividad general es correcta o hay desviaciones en función de su forma, tenemos que tener en cuenta qué forma esperamos. Y esa forma que esperamos tiene dos detalles. Primero, al rotar, la silueta adquiere una forma nefroidal. Yo la llamo nefroidal porque me recuerda a un riñón. Así como hay gente que habla de algo cardioide. Sí. Cardioide, yo lo llamo nefroide. Adquiere una forma de nefroide. Se achata de un lado. Y eso tiene que ver con un efecto óptico, por lo mismo que le decía Alberto antes, rota también la luz de un lado distinto al otro, entonces eso deforma la figura. Y por otro lado, el tamaño en sí de la figura es más chico que el que tendría, o sea, el tamaño del agujero negro es más chico que el que tendría un agujero negro con la misma masa que no rotase. Entonces hay que tener en cuenta todos estos detalles. La determinación del momento angular es, por supuesto, lo más importante es esto, que es ayuda a explicar cómo se genera ese jet. Y eso es lo más interesante. Pero algo que en el futuro puede llegar a ser interesante también es, queremos entender bien la forma de esa silueta en función de los parámetros del agujero negro, el momento angular es un valor importante a tener en cuenta. Gastón, tengo una pregunta que me ha surgido ahora mientras estábamos hablando, ¿no? de estos procesos de cómo se puede amplificar tanto el momento angular, ¿no? Para hasta dar lugar a una bestia como esta rotando tan rápido. Este efecto de frame dragging que tú dices de arrastre del espacio-tiempo que gira alrededor de un agujero negro, de un objeto muy masivo, muy compacto, ese efecto que tú mencionabas no conserva el momento angular, ¿no? Tiende a aumentar el momento angular de algo que... Pues claro, lo que pasa es que en realidad, estrictamente hablando, va frenando al agujero negro muy poco, se conserva el momento angular total, pero el momento angular del agujero negro es tanto más grande que el del disco. Vale. Que uno puede considerar el disco como algo de prueba. Aceleras lo que acreta, pero a costa de perderlo el agujero negro. Claro, lo que está diciendo. Exacto. Lo que pasa es que el agujero negro tiene un momento angular que es mucho más grande. O sea, el agujero negro casi no cambia su velocidad de giro. Estrictamente hablando, lo hace un poco, sí, porque se conserva el momento angular. Pero lo que tiene que mover alrededor del disco es muy poco. Pero claro, sí cambia. El momento angular se termina conservando. Y hay que decir una cosa. Agujeros negros estelares en nuestra galaxia. GRS 1905 más 105, por ejemplo, que siempre me acuerdo porque GRS 1915 más 105. Me acuerdo porque en 1915 la relatividad general
GRS. Ese agujero negro rota entre el 98% de la velocidad de luz y el 100% de la velocidad de luz. Es un agujero negro estelar, no sé si tiene 15 masas solares, es un sistema binario, el agujero negro es un sistema binario, rota a casi la velocidad de luz. Entonces, no es un agujero negro supermasivo, es un agujero negro más chico, pero quiero decir, hay agujeros negros que sabemos que son casi extremales. Extremales significa que rotan casi a la máxima velocidad. No es en ese sentido sorprendente. Claro, pero el momento angular de ese agujero negro es mucho mayor que el de la estrella, no estoy seguro, porque rota más rápido en cuanto a velocidad lineal, pero has comprimido algo en un espacio mucho más pequeño, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, es posible. Sí, bueno, sí, la verdad que no. Hay que hacer la cuenta, a ver. Sí, seguro que es mucho más pequeño que su disco de acreción, no que un astro compañero, pero su disco de acreción tiene una masa bastante pequeña. Y aparte pensemos que los discos de acreción no están tanto lejos del agujero negro. Los discos de acreción pueden llegar a 6 veces. En el caso de un agujero negro rotante, encima puede llegar más cerca también. Ese es otro dato interesante. Uno sabe que en relatividad general hay una mínima órbita estable. Uno puede acercarse al astro todo lo que quiera porque es ineluctablemente absorbido por él. Uno puede orbitar hasta cierto radio de Schwarzschild del agujero negro, 6 veces. Pero si el agujero negro rota muy rápido, ese radio es más cercano al agujero negro. Uno puede orbitar más cerca del agujero negro. El ISCO es más cercano, el RISCO. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos fenómenos. Y entonces, pero bueno, es interesante poder medir el momento angular de este. Sí, bueno, esto no es una medición, ¿no? Es una simulación que le pega. Y hay una cosa que a lo mejor vale la pena decir explícitamente para nuestros oyentes que no sean súper expertos en agujeros negros, que es que el agujero negro no es un objeto material. O sea, quiero decir, la superficie del agujero negro no es una cosa hecha de materia que esté rotando. Entonces, cuando hablamos de el agujero negro rota, en realidad queremos decir una cosa un poquito más complicada, que es que el espacio-tiempo en torno al horizonte de suceso, el horizonte de suceso no es material, yo podría atravesarlo con mi mano, lo que pasa es que la mano no volvería nunca. El espacio-tiempo que hay alrededor de ese horizonte de sucesos tiene una serie de características especiales, que es como esta que ha dicho Gastón, de que en un cierto volumen alrededor de él, los objetos solo pueden girar en la dirección de la rotación del agujero negro y que además cambia la forma del horizonte de sucesos, como ha dicho Gastón, y todo esto. O sea que digamos que le llamamos rotación, pero es casi una metáfora, ¿no? Porque no es un objeto material que está rotando, sino que es un espacio-tiempo que hereda la rotación del objeto material del que venía y eso produce pues una serie de efectos. Claro, si se quiere, exacto, es el mismo espacio-tiempo está rotando, lo cual es... Exacto. Y es increíble, porque encima esa rotación arrastra lo que está fuera de este supuesto, entre comillas, objeto rotante del agujero negro. También lo de afuera, el espacio-tiempo mismo está rotando de una manera... bueno, no sé, esa es la relatividad general es lo más lindo que hay. Y a la vez te hace explotar la cabeza de vez en cuando. Sí. Yo sigo con esta idea de que realmente cuando vemos un agujero negro como M87 de lejos, el material que lo forma todavía está apilado sobre el horizonte desde nuestro punto de vista, o sea, generando algo que desde fuera es una solución como la solución teórica de agujero negro, pero que sí que tiene una componente de materia que todavía, y hasta que no, desde nuestro punto de vista no pasa un tiempo infinito, no llegará a la singularidad central del agujero negro, ¿no? Por esta idea de que lo vamos viendo cada vez más lento. No lo vemos porque ya la luz se ha enrojecido tanto que ya ha desaparecido también toda emisión de señales, ¿no? Pero que si pudiera ser posible estaría ahí. Bueno, da igual, que es un lío pensar en estas cosas, ¿no? Porque tendemos a pensar en estas soluciones estacionarias como la de Schwarzschild, ¿no? Que son soluciones ya digamos, a tiempo infinito, donde ya es estacionario y ya no evoluciona y ya no hay materia, porque nos da igual cómo se ha formado, pero lo que nos queda es esa solución matemática, ¿no? Que es consistente matemáticamente, pero que luego la formación del propio agujero negro en sí es una cosa muy compleja, que requiere simulaciones y que por este efecto de que lo vamos viendo cada vez más lento el proceso, pues es difícil realmente imaginarse de una forma intuitiva cómo ocurre, ¿no? La propia formación del agujero negro en sí.